Secretos enterrados en la hiedra. Falta un relicario. Y alguien miente. Bienvenido a Enigma Abierto, soy tu anfitrión José. Dime, ¿desde qué parte del mundo te unirás a nosotros esta noche? Tus comentarios significan mucho para mí. Siempre me encanta leerlos. Empecemos. El sol apenas empezaba a esconderse detrás de los setos cuando la fiesta en el jardín del Wisteria Lodge alcanzó su encantador crescendo. Las tazas de té tintineaban, el aroma de la madreselva se mezclaba con el aroma desvanecido de los sándwiches de pepino, y las risas de las respetables señoras del pueblo flotaban sobre el césped cuidadosamente cuidado. En el corazón de Stansfield Green, ubicado entre la rectoría y los rosales de la hija del vicario, Wisteria Lodge se alzaba con toda la gracia de un hogar acostumbrado a las apariencias. La señorita Jane Marple, cómodamente sentada en una silla de mimbre bajo una pérgola florecida, sorbía su té con tranquila satisfacción. Llevaba un vestido color lavanda oscuro y un sombrero de paja de ala ancha que le protegía los ojos pero no sus observaciones. Desde su posición privilegiada, podía ver a la señora Sylvia Channing, la anfitriona, revoloteando de invitado en invitado como una mariposa ligeramente ansiosa, con su anfitriona sonriendo un poco demasiado forzada. Su nuevo marido, el señor Gregory Channing, estaba junto a la urna de limonada, esforzándose demasiado en parecer afable ante las personas que recordaban a su predecesor. Siempre encuentro que los segundos matrimonios son un desafío, le había confiado la señorita Marple a la señora Elspeth Harrow, quien había asentido solemnemente antes de lanzarse a contar una historia sobre el desafortunado tercer marido de una prima que resultó ser bígamo. Miss Marple había escuchado con gran interés. Después de todo, los patrones de comportamiento humano rara vez cambiaban, incluso cuando lo hacían los escenarios. La tarde había sido bastante tranquila, hasta la llegada de Delia Stone. Delia no había sido invitada. Eso era evidente en 1900. La forma en que la sonrisa de la señora Channing vaciló cuando vio a la mujer alta y esbelta con una blusa de seda carmesí. El silencio se apoderó de la charla mientras Delia cruzaba el césped con confianza felina, sus ojos ámbar escudriñando a la multitud como alguien que regresa para reclamar una deuda olvidada. «Ella es la sobrina de la vieja señora Calthorpe», susurró la señora Harrow. «Dejé la aldea hace años en circunstancias cuestionables». «Ah», murmuró la señorita Marple. Eso explicaría el aire incómodo. Delia no se detuvo a charlar. En cambio, se dirigió directamente hacia Sylvia Channing. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña bolsita de terciopelo. «Creo que esto te pertenece», dijo, en voz baja pero lo suficientemente fuerte como para atraer todos los oídos. «Era de mamá. Espero que sepas cómo llegó a tus manos». Hubo un momento de silencio y luego un estrépito cuando la taza de té de la señora Channing se resbaló de sus dedos. La pálida porcelana se hizo añicos a sus pies. La bolsa yacía abierta y el contenido brillaba débilmente a la luz. Era un delicado relicario de plata, en forma de lágrima, grabado con zarcillos de glicina, una pieza llamativa, incluso en un pueblo donde las joyas de sentimiento a menudo se transmitían de generación en generación. «Se perdió», logró decir Sylvia, con el rostro pálido bajo el colorete. «Hace años. Tu madre debe haberlo extraviado». «No», dijo Delia. «No lo hizo. Se lo dio a alguien. Y ahora está aquí». Con esa críptica declaración, giró sobre sus talones y se fue. El grupo se disolvió en una confusión de despedidas incómodas y miradas especulativas. Miss Marple se quedó cerca del arco de rosas, esperando que la llevara el joven señor Denby en la tienda de comestibles,
quien le había ofrecido llevarla a casa en su nuevo automóvil. Antes de irse, se dirigió silenciosamente hacia la señora Channing, que estaba parada junto a la pérgola, retorciendo nerviosamente el dobladillo de su pañuelo. Gregory Channing no estaba a la vista. «Querida», dijo amablemente la señorita Marple, «espero que no dejes que esa desagradable escena arruine lo que por lo demás fue una reunión encantadora». Silvia ofreció una sonrisa forzada. «Gracias, señorita Marple. Estoy terriblemente avergonzada. Nunca imaginé que Delia aparecería así, o que todavía me culparía». «Ella no la acusó de nada», dijo la señorita Marple en voz baja, «aunque me atrevo a decir que algunos podrían interpretar sus palabras como tales. Pero si se me permite ofrecer un consejo de anciana, como comprenderá, las cosas perdidas tienen una forma peculiar de regresar cuando menos se lo espera, a veces bastante desagradable». Silvia parpadeó y luego asintió con expresión «Elegible». «Sí, bastante». A la mañana siguiente, Stansfield Green bullía de chismes y el relicario se había convertido en una obsesión para todo el pueblo. Se decía que el relicario de glicina, como se le conocía ahora, había pertenecido a la señora Calthorpe, una mujer severa pero generosa, conocida por su buen gusto y sus opiniones penetrantes. Que el relicario hubiera reaparecido en circunstancias tan dramáticas era suficiente para despertar la imaginación. Algunos dijeron que había sido robado, otros que había sido regalado a un amante. Algunos incluso sugirieron que había sido maldecido, aunque esto Miss Marple lo descartó en mímesis privado como una tontería teatral. Las maldiciones rara vez eran necesarias cuando los motivos humanos eran suficientes. Y entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Delia Stone estaba muerta. Encontrado a la mañana siguiente en el huerto cubierto de maleza detrás de la vicaría, fuera del alcance de cualquier caminante casual. Según el agente, la habían golpeado en la cabeza con un objeto pesado, posiblemente un adorno de piedra del jardín, y la habían dejado escondida debajo de una pila de arpillera desechada. «Ni siquiera había desempacado la maleta», murmuró el joven sargento March, sacudiendo la cabeza desde fuera del lugar. «Parece que solo volvió para causar problemas». Miss Marple, que había caminado por ese mismo huerto innumerables veces a lo largo de los años, contemplaba los árboles acordonados con ojos tranquilos. «Problemas, sí», dijo, «pero alguien más se sintió conmovido mucho más profundamente que eso, y se aseguraron de que no volviera a surgir». El sargento March arqueó una ceja. «¿Cree que se trata del relicario, señorita Marple?» «Creo», respondió suavemente, «que si una baratija puede desenredar viejas heridas, nunca se trata solo del objeto. Se trata de la herida en sí y de hasta dónde llegará alguien para mantenerla enterrada». Como era de esperar, el pueblo estaba alborotado. Las tiendas cerraron temprano. Los grupos de té se reunían 2 veces al día. El sermón del vicario del domingo abordó en gran medida el perdón, aunque Miss Marple señaló que evitó nombrar a ninguno de los pecadores que regresaron recientemente. La señora Harrow ahora afirmó que siempre supo que el regreso de Delia terminaría mal. La señora Withers, la encargada de correos, insistió en que esa noche vio a alguien merodeando cerca del huerto, aunque sus detalles cambiaban con cada relato. Mientras tanto, el señor Channing había dado largos paseos solitarios, y Silvia parecía estar siempre al borde de las lágrimas, y a pesar de todo, la señorita Marple lo observó en silencio. Notó el temblor en las manos de la señora Channing, el destello de algo ilegible en los ojos de Gregory Channing, el silencio de la criada que había servido el té, la curiosa ausencia de huellas dactilares en la bolsa de terciopelo que Delia había sostenido. Pequeñas cosas, demasiado sutiles para la mayoría,
pero no para Jane Marple. La naturaleza humana, pensó, era como la glicina, hermosa, enredada, y más que capaz de asfixiar la estructura a la que se aferraba. Y en algún lugar entre esas enredadas había un motivo. Ella lo encontraría, pero primero esperaría y escucha. La mañana después del descubrimiento del cuerpo de Delia Stone, el pueblo de Stansfield Green bullía con el tipo de histeria contenida propia de las pequeñas comunidades inglesas, sin sirenas, sin anuncios dramáticos, solo la corriente constante de chismes que corre por las oficinas de correos, las fruterías y las tiendas de té con notable velocidad y eficiencia. En Fletcher's General Store, la señora Harrow se apoyaba en el mostrador con el aire de alguien a quien se le ha asignado personalmente la tarea de gestionar la opinión pública. «Se lo dije a Silvia la semana pasada», declaró mientras le entregaba media libra de azúcar de cebada. Algunas personas desentierran el pasado porque no tienen futuro. Y la pobre Delia, bueno, ella siempre tuvo talento para el drama, incluso cuando era niña. No es del tipo en el que se confía cuando se trata de reliquias familiares, ¿Entiendes? Detrás de ella, la señora Withers, la encargada de correos, asintió sabiamente. Y deambulando a todas horas, ¿sabías que la vieron cerca de la vicaría la noche antes de que ella... Bueno, escuché que estaba planeando vender el relicario, probablemente tratando de chantajear a alguien. En la parte trasera de la tienda, Miss Marple examinaba con silenciosa atención una caja de galletas de limón. Su oído, perfeccionado por años de observación sencilla, no perdió ni una palabra. «Oh, ella tenía secretos», continuó la señora Harrow. «Dicen que su madre no le dejó nada más que deudas y un escándalo. Por supuesto, se fue a Londres, ¿no? Dios sabe con qué clase de gente se mezcló allí. Y luego aparecer así de la nada, agitando ese relicario, bueno, es prácticamente invitar a problemas». La señorita Marple eligió una lata de galletas y se acercó al mostrador con su habitual sonrisa amable. «Qué asunto tan horrible, ¿verdad?», dijo con dulzura. «Aunque siempre he creído que las cosas más impactantes suelen surgir de pequeñas quejas, como alguien que planta capuchinas demasiado cerca de los rosales». La señora Harrow parpadeó. «Sí. Bueno, supongo que eso es cierto. Silvia debe estar fuera de sí. No ha salido de casa ni siquiera para recoger la leche», añadió la señora Withers bajando la voz. «Y no hemos visto a Gregory Channing desde ayer por la tarde. Algunos dicen que fue a la ciudad para hablar con el abogado. Semejante pena puede hacer que la gente se comporte de todo tipo de maneras inusuales», observó amablemente la señorita Marple, «incluso aquellos que no están directamente relacionados con la tragedia». Pagó sus galletas y salió de la tienda con pasos pausados pero decididos. Afuera, el verde del pueblo brillaba bajo el sol de finales de primavera. Un grupo de escolares jugaba al cricket cerca de la valla de la rectoría. Sus gritos contrastaban alegremente con la tensión que pesaba sobre los adultos. Al pasar por la puerta de la vicaría, apareció el reverendo Pottle, vestido con sus pantalones de jardinero y una expresión solemne. «Señorita Marple», llamó quitándose la gorra. «Un shock terrible, ¿no?». Se detuvo junto a la puerta de hierro. «De hecho, reverendo, una vida joven terminó tan repentinamente y justo en el corazón de nuestro pueblo». Suspiró y se sacudió las manos en la camisa. Había hablado con la señorita Stone apenas unos días antes. Ella vino a preguntarme sobre los registros parroquiales. Quería ver antiguas concesiones de tierras, anotaciones de entierro, preguntas bastante inusuales en realidad. «¿Oh?». Miss Marple ladeó la cabeza intrigada. «¿Qué tipo de preguntas?». «Bueno, ella preguntó si alguna vez su madre había hecho alguna donación en nombre de la iglesia, o si alguna joyería había sido catalogada como obsequio al fondo del altar». «Nociones extrañas», pensé.
¿Parecía agitada? No exactamente, más determinada, centrada, como si estuviera tratando de verificar algo. Sacudió la cabeza. Parecía perfectamente sana. No puedo entender quién le desearía daño. La señorita Marple asintió, con la mirada fija en la maraña de hiedra junto al muro de la vicaría. A veces, murmuró, el daño no se debe a un deseo. A veces se debe al miedo. A media tarde, el agente Leach se había apostado en la puerta del albergue, aparentemente para disuadir miradas indiscretas, aunque era bien sabido que daba la bienvenida a los visitantes que trajeran galletas. Miss Marple, sin embargo, decidió no visitar la escena del crimen todavía. Prefería juntar hilos antes de intentar tejer un patrón. En lugar de eso, se detuvo en The Buttercup Tea Room, donde la señora Denby estaba enfrascada en una conversación con dos de las damas del Bridge Club, mientras el té se enfriaba, mientras intercambiaban susurros, mientras bebían bollos con mantequilla. Bueno, era la fiesta de Silvia, dijo uno de ellos, y Delia la confrontó frente a todos. Ese relicario debe tener algún significado, ¿no? Valor sentimental, tal vez, o algo aún más serio. Escuché fraude de seguros, dijo el otro. ¿Qué pasaría si el relicario hubiera sido declarado perdido y de repente reapareciera? Eso podría llevarte a prisión. La señora Denby levantó la vista cuando entró la señorita Marple y señaló la última mesa vacía. Jane, únete a nosotros. Debes haber visto todo, Delia avanzando así. Lo juro, casi se me cae el bizcocho de limón. Miss Marple se acomodó con gracia. Fue bastante teatral, ¿no? Aunque lo confieso, estaba más preocupado por la reacción. Trae la señora Channing. La gente suele decir más con sus silencios que con sus palabras. Hubo un momento de inquietante quietud en la mesa. Oh, sí que estaba conmocionada, coincidió la señora Denby. Y Gregory desapareció en el instante. Se escabulló como un zorro. Pero ese siempre ha sido escurridizo. Dicen que se casó con Silvia por su herencia, ¿sabe? En realidad, dijo la señorita Marple con suavidad. ¿Y se llevaba bien con Delia? Apenas la conocía, según él. Aunque nunca lo sabrías por la forma en que evitaba mirarla. Miss Marple tomó un sorbo de té, pensativa. Bueno, me atrevo a decir que todos en el pueblo tienen algo que ocultar. Es natural, pero a veces esos pequeños secretos se convierten en cargas insoportables cuando alguien más lo sabe. Aquella noche, de regreso a su cabaña, Miss Marple se sentó junto a la ventana tejiendo y dejó que sus pensamientos se desarrollaran. La repentina reaparición de Delia. La acusación, si se le puede llamar así. El relicario, de origen incierto. Y ahora, su muerte. No fue el acto de un oportunista, de eso estaba segura. El asesinato no se había cometido apresuradamente. Todo había sido silencioso y cuidadoso. Alguien sabía exactamente dónde estaría. Alguien familiarizado con los senderos del huerto. El arpillera desechado procedía del cobertizo que había detrás de la vicaría. Miss Marple se dio cuenta de que faltaba en su último paseo con el club de jardinería. Eso no apuntaba a un extraño, sino a alguien local. Alguien cuya presencia allí no sería cuestionada. Alguien asustado. Repasó lentamente el elenco de personajes. Silvia Channing, elegante, reservada, con el fantasma de Minoresien, alguna angustia silenciosa. Miss Marple recordó el destello de pánico en sus ojos cuando Delia mencionó el relicario. No culpa, sino miedo. Y la forma en que había mirado a su marido después, como si hubiera visto algo en él que no se hubiera atrevido a reconocer. Gregory Channing, afable, guapo, con un encanto ligeramente performativo. Su salida repentina tras el enfrentamiento. Su historia poco convincente sobre una llamada de negocios tardía.
¿Fue nerviosismo o cálculo? El reverendo Potter, benigno y distraído. Pero si Delia realmente le hubiera preguntado sobre los registros de donaciones, entonces podría haber estado rastreando el camino del relicario a través de canales que otros habían olvidado. Y por supuesto, la propia Delia. ¿Por qué había regresado? ¿Para recuperar algo perdido? ¿Para confrontar a alguien? ¿O para amenazar? Miss Marple dejó su labor. El pueblo hablaba, como siempre. Pero detrás de los chismes se escondía una verdad que aún no se reconocía, porque sabía que la verdad rara vez era ruidosa. Estaba tranquilo, en capas, vestido con respetabilidad, como los propios aldeanos, y como cualquier secreto bien educado, podía matar para protegerse. 2 días después del asesinato, en las calles de Stansfield Green bullían no solo los chismes, sino también el crujiente paso de una investigación oficial. Scotland Yard aún no había sido citado. El sargento March de la policía del condado, serio y deseoso de demostrar su capacidad, insistió en que era un asunto sencillo de aldea que podía resolverse localmente. Miss Marple, por su parte, consideraba que el sargento March era un joven muy sensato, aunque tal vez demasiado dependiente de las apariencias. Tenemos motivos, medios y oportunidades. Había declarado ante la pequeña asamblea reunida en la sala de la sacristía, esa tarde, formada por él mismo, el agente Leach, el reverendo Potter y una Sylvia Channing de aspecto muy nervioso. Sylvia, envuelta en un chal gris paloma y bebiendo té de menta, parecía lo suficientemente frágil como para desmayarse. «Apenas hablé con ella después de la fiesta», murmuró. «Ella se fue tan repentinamente. ¿Cómo podría tener yo algo que ver con lo que pasó después?» March asintió. «Aún así, señora, es el asunto del relicario y la confrontación. Varios testigos dijeron que usted parecía angustiada». La señorita Marple, invitada por el reverendo Potter con el pretexto de apoyo pastoral, estaba sentada en un rincón tejiendo en silencio, sin que sus agujas apenas hicieran ruido. Ella fue humillada. Intervino suavemente el vicario. ¿Quién no lo estaría? ¿Pero seguramente no crees que Sylvia tuvo nada que ver con la muerte de Delia? Eso está más allá de lo normal. «No estoy sugiriendo nada todavía, señor», dijo March rápidamente. «Simplemente estamos descartando algunas cosas. Y la criada, ¿cómo se llama, Nancy? Dice que la señora Channing pasó la mayor parte de la noche en su habitación después, con dolor de cabeza». «Sí», dijo Sylvia débilmente. «Y Gregory fue a la ciudad. Algo sobre el papeleo con los abogados». No pregunté. Las agujas de Miss Marple se detuvieron. Levantó la vista brevemente y notó la vacilación en la voz de Sylvia. No evasiva, pero sí incierta. No es mentira, pero tampoco es del todo cierta. Más tarde esa noche, el sargento March visitó a Gregory Channing en Wisteria Lodge. Miss Marple, que volvía a casa desde la panadería con una pequeña bolsa de bollos de pasas, se topó con el encuentro por casualidad, o eso parecía. Desde el borde del seto de ligustro podía distinguir sus siluetas a través de la ventana del salón. March, sentado erguido con su cuaderno, Gregory recostado con afectada indiferencia en un sillón de cuero, una pierna cruzada sobre la otra y un cigarrillo en equilibrio entre los dedos. «Ni siquiera conocía personalmente a Delia Stone», estaba diciendo Gregory. «La conocí una vez brevemente cuando vino a la fiesta. Eso fue todo». «¿No hablaste con ella durante la confrontación?», preguntó March. Gregory soltó una breve carcajada. «Salí para atender una llamada telefónica. Alguien de la oficina de bienes raíces. Regresé y encontré que ella se había ido y que mi esposa estaba llorando». La señorita Marple reflexionó al respecto. Una llamada telefónica bastante oportuna,
y nadie había confirmado haber vuelto a ver a Gregory esa noche hasta bien pasado el anochecer. A la mañana siguiente, Miss Marple aceptó una invitación a tomar el té en la vicaría, con el pretexto de hablar sobre un bazar benéfico. Pero la verdadera razón por la que aceptó fue para hablar en privado con Nancy, la criada de Wisteria Lodge. Dio la casualidad de que Nancy cantaba en el coro de la iglesia y era conocida por ser aficionada a los reverendos, el bizcocho y alguien que escuchaba con sincero interés. Miss Marple siempre fue una excelente oyente. «Estaba muy enojada», dijo Nancy agregando azúcar a su té. «La señora Channing, quiero decir, se sentó en su silla durante horas mirando esa taza de té rota. Yo mismo recogí los pedazos después de la fiesta, los lavé hasta dejarlos limpios, pero ella no los tiraba». «Es extraño cómo nos aferramos a las cosas, ¿no?», meditó la señorita Marple. «Incluso las cosas rotas». Nancy asintió seriamente. Ella también murmuró algo, sobre la traición, sobre nunca esperar que alguien cayera tan bajo. No sé si se refería a la señorita Stone o a alguien más, pero no sonó como dolor, más bien como decepción. «¿Y el señor Channing?», inquirió la señorita Marple. «Howe no volvió a casa hasta muy tarde, y estaba de mal humor. Ni siquiera preguntó si la señora Channing se encontraba mal. Simplemente se sirvió un whisky y subió las escaleras sin decir una palabra». «Qué curioso», dijo la señorita Marple. «¿Y la bolsa de terciopelo en la que venía el relicario fue devuelta alguna vez a la señora Channing?» «No, señora. Desapareció después de la fiesta. Nadie sabe qué pasó con él». Mientras tanto, el sargento March continuaba con su metódico interrogatorio. Llamó a la señora Withers, quien había afirmado haber visto a Delia cerca del huerto la noche en que murió. Pero su historia se tambaleó bajo el escrutinio. «Bueno, vi a alguien en las sombras», evadió. «Una figura alta, tal vez un hombre, o una mujer con pantalones. Después de todo estaba oscuro, y yo había tomado 1 o 2 jerez». March suspiró y cerró su cuaderno. «Gracias, señora Withers. La investigación había arrojado pocos resultados concretos. Delia Stone no tenía conocidos cercanos en el pueblo, ni corresponsales conocidos, ni planes claros para su visita. Su maleta contenía solo algo de ropa, algunos cuadernos con pensamientos a medio escribir y una única carta amarillenta de su madre, fechada 15 años antes. La carta era afectuosa pero vaga. Una sola línea llamó la atención de Miss Marple cuando March le permitió leerla. «Lo que se hizo con amor, aunque es posible que otros nunca lo entiendan». Críptico, pero sugerente. Miss Marple dio la vuelta a la carta. «Sin dirección. No hay firma más allá, madre». Aquella tarde, mientras el sol volvía a esconderse sobre los setos, Miss Marple permanecía sentada tranquilamente, tejiendo y pensando. Era demasiado pronto para hacer acusaciones, demasiado pronto para ver el panorama completo. Pero ciertos hilos habían comenzado a formarse. Primero el relicario. Su reaparición había sido el detonante, no el motivo en sí. Eso era lo que ella creía. Cualquier escándalo o traición que hubiera detrás tenía raíces más profundas que una reliquia familiar perdida. En segundo lugar, Delia. Su regreso había sido planeado, deliberado. Había buscado registros, visitado al vicario y confrontado a Silvia. Este no fue el gesto errático de una mujer amargada, era una misión. ¿Pero qué estaba tratando de demostrar? En tercer lugar, los Channing. Silvia ocultaba algo. La señorita Marple lo sintió instintivamente, pero aún estaba por verse si era su propio secreto o el de otra persona. Gregory, entretanto, era demasiado suave, demasiado mesurado. Le recordaba a un hombre sospechoso de defraudar el fondo de un instituto de mujeres en Match Benham.
Ese hombre también había sonreído demasiado, pero el detalle más curioso de todos fue la bolsa de terciopelo que había desaparecido. No tenía valor y sin embargo había desaparecido sin dejar rastro. Miss Marple sospechaba que esta podría ser la clave, porque la gente no se deshacía de las cosas a menos que temiera lo que pudieran revelar. Se reclinó en su silla y sus agujas se detuvieron a mitad de la fila. En su jardín, los últimos rayos de luz del día brillaban sobre las glicinas que colgaban en suaves cortinas a lo largo de la valla. Una planta hermosa y, sin embargo, como muchas cosas hermosas, tenía una manera de trepar silenciosa y persistentemente hasta abrumar lo que había debajo. Las raíces de este misterio también estaban creciendo silenciosamente, y en algún lugar, entre las ramas enredadas de la memoria y el motivo, había una verdad que alguien había matado para mantenerla enterrada. Pero Miss Marple lo encontraría. A su manera tranquila. La mañana siguiente amaneció con una ligera niebla que cubría el verde del pueblo, suavizando los bordes de las casas de piedra y convirtiendo el sol naciente en un orbe pálido detrás de una cortina de gasa. Para cualquiera que pasara por Stansfield Green, la escena podría haber parecido idílica, pero por dentro los nervios estaban tensos, las voces en silencio y las miradas cautelosas. El asesinato de Delia Stone había perturbado algo más profundo que la mera civilidad. Había despertado viejas inquietudes, animosidades largamente enterradas y la aguda incomodidad de ser observado. Y en efecto, los aldeanos estaban siendo vigilados, porque el sargento March había iniciado lo que llamó la fase de consolidación de su investigación. Había elaborado una lista de personas de interés y tenía la costumbre de caminar resueltamente por el pueblo, libreta en mano, visitando cortésmente a aquellos cuyos nombres aparecían en ella. Miss Marple no estaba en la lista. Esto le pareció predecible y bastante útil. Esa mañana, Gregory Channing fue citado a la policía para un interrogatorio formal. La invitación estaba redactada con tacto, pero era, sin lugar a dudas, un interrogatorio. Las razones eran bastante claras. Su coartada para la noche del asesinato de Delia era endeble. Un supuesto viaje a la oficina del abogado, pero el abogado en cuestión, el señor Denholm, no lo había visto en absoluto. Dejó una nota diciendo que lo retrasarían hasta el lunes, dijo Denholm a March durante una breve llamada telefónica. Supuse que se trataba de negocios en otra parte. Esta contradicción preocupó a March. Sumado a la apresurada retirada de Channing de la fiesta en el jardín y su evasiva general, esto lo convirtió en el principal candidato. Channing, mientras estaba sentado en la pequeña y sofocante oficina detrás de la oficina de correos, mantuvo la calma. «Como dije», le dijo a March, «dejé la fiesta para hacer una llamada desde la cabina telefónica, que va a confirmar algunos cambios en la confianza de mi difunta esposa, si quieres saberlo. Pero la línea estaba ocupada, así que caminé un poco para ordenar mis pensamientos. Encontrará ese comportamiento perfectamente normal, sargento». March garabateó en su cuaderno. «¿Alguien te vio durante esa caminata? Lo dudo. La mayoría todavía estaban en la fiesta o estaban acurrucados en la cama. Regresaste a casa alrededor de las 10. Más o menos por ahí, sí. Silvia se había acostado. No hablamos mucho». March cerró el cuaderno lentamente. «¿Tiene usted un par de guantes de jardinería, señor Channing?» Hubo una breve pausa. «Por supuesto. Varios, de hecho». «¿Por qué?» March no respondió. La noticia de la entrevista se filtró antes del mediodía. Naturalmente, fue la señora Withers quien le contó el suceso a la señorita Marple cuando pasaban cerca de la oficina de correos. «Dicen que estuvo allí casi una hora.
ella susurró. Lo interrogué como a un verdadero criminal. No es que me sorprenda. Siempre parecía de los que guardan secretos, demasiado suave. Y su forma de vestir, chalecos en martes. Miss Marple le dedicó una sonrisa educada, aunque su mente ya había divagado en otra parte. Más tarde esa tarde, caminó hacia Wisteria Lodge, aparentemente para entregarle una lata de galletas de avena a Sylvia Channing. Los había horneado esa mañana con cuidado, sabiendo muy bien que las ofrendas caseras abrían puertas más fácilmente que las preguntas. Sylvia la saludó con visible alivio. Parecía agotada, su tez pálida y su voz débil, como si un gran peso hubiera descendido y no mostrara signos de levantarse. «Oh, gracias, señorita Marple. Es muy amable. Apenas he comido nada estos últimos días». Se sentaron en la terraza, acristalada, donde las glicinas enmarcaban la vista como pesadas cortinas. Sylvia sirvió té suave y le temblaban las manos mientras levantaba la tetera. «Supongo que lo habrás oído», dijo después de un momento. Acerca de Gregorio, la señorita Marple asintió suavemente. «Trato de no darle demasiado crédito a las conversaciones del pueblo. Tiene una forma de reorganizar la verdad en algo más emocionante que exacto». Sylvia esbozó una sonrisa frágil. «Aún así, no puedo decir que esté sorprendido. Gregory es un hombre complicado». «¿De qué manera, querida?». Sylvia vaciló. «Puede ser evasivo. No le gusta que lo interroguen, ni siquiera en cosas pequeñas, y cuando llegó Delia estaba furioso, aunque lo disimuló bien. Lo pude ver en su mandíbula, en la forma en que apretaba la boca. Dijo que ella no tenía por qué revolver el pasado. ¿Alguna vez habló de ella antes?». «Solo una vez. Hace años, poco después de casarnos. Mencionó de pasada a la señora Calthorpe. Dijo que una vez le había confiado algunos asuntos financieros. Supuse. Pero no lo presioné. Tal vez debería haberlo hecho». Miss Marple tocó suavemente la mano de la mujer. «Todos preferimos no presionar a quienes amamos. Esa es quizás nuestra vulnerabilidad más humana». Los ojos de Sylvia se llenaron, pero parpadeó para aclararlos. «¿Cree usted que fue él, señorita Marple? ¿Podría realmente haber...?» La señorita Marple no dijo nada. Simplemente metió la mano en su bolso y sacó un pañuelo. Sylvia lo aceptó con un silencioso agradecimiento. Esa misma tarde, la señorita Marple visitó al reverendo Pottle, quien había sido encargado de pronunciar el sermón del domingo y estaba preocupado por el equilibrio teológico entre el juicio y la compasión. Durante una modesta cena de bollos con mantequilla y sopa de lentejas, Miss Marple preguntó una vez más sobre la visita de Delia a la vicaría. «¿Mencionó por casualidad el testamento de su madre?», preguntó ella. Pottle lo consideró. No con tantas palabras, pero sí preguntó acerca de un fideicomiso o alguna donación caritativa hecha hace muchos años. Le dije que no se había registrado nada en los libros parroquiales, pero ella parecía convencida de que algo se había escondido. «¿Oculto cómo?». Él se encogió de hombros. Ella creía que el relicario había pertenecido alguna vez a la iglesia, o había sido donado, pero no tenía sentido. ¿Por qué un objeto tan personal sería un bien de la iglesia? «Los objetos sentimentales son a menudo simbólicos», dijo Miss Marple en voz baja, «y a veces la gente los usa para marcar intenciones que no pueden declarar abiertamente». Miss Marple salió de la vicaría cuando caía el crepúsculo y caminó lentamente por el sendero con los pensamientos pesados pero ordenados. Ahora creía que Delia había regresado no simplemente para confrontar a Sylvia, sino para descubrir algo que su madre había hecho una vez, algo silenciosamente enterrado bajo legalidades, documentos fiduciarios y viejas lealtades. El relicario
no acababa de reaparecer. Había regresado a alguien, y la persona a la que llegó no había reaccionado con alegría o culpa, sino con miedo. Gregory Channing era sospechoso, sí, pero era demasiado visible, demasiado obvio, y según la experiencia de Miss Marple, los asesinos de los pueblos rara vez se presentaban como tales. Llevaban rostros corrientes y pasaban desapercibidos entre los setos de la costumbre. Y luego estaba la bolsa, todavía desaparecido. Alguien lo tenía, y alguien temía lo que pudiera contener, algo más que plata y sentimiento. Esa noche, Miss Marple estaba sentada tranquilamente junto a la chimenea, con las manos cruzadas sobre el regazo. La cabaña estaba en silencio. El único sonido era el débil tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea. En su mesa auxiliar había una copia de las vidas de los santos, abierto con un capítulo sobre actos de sacrificio silencioso. Había visto muchos sacrificios en su tiempo. Las mujeres renuncian a su reputación, los hombres abandonan el orgullo, las madres protegen a sus hijos, todo en nombre del amor, la vergüenza o el deber. Delia Stone había estado persiguiendo la verdad de un pasado que solo entendía a medias. Ahora le correspondía a Miss Marple descubrir por qué esa verdad había provocado su muerte. ¿Y quién ganó más al mantenerlo enterrado? Fue 3 días después del asesinato de Delia Stone cuando la pista oculta se reveló, no con una floritura ni un gesto dramático, sino como sucede con tantas verdades en Stansfield Green. Silenciosamente, modestamente y completamente por accidente. El tiempo había cambiado y una fina llovizna se cernía sobre el pueblo como una cortina medio olvidada. Miss Marple, sensatamente envuelta en un impermeable y llevando su paraguas con estampado floral, regresaba de una breve visita a la biblioteca, donde había hecho averiguaciones, no sobre asesinatos o joyas, sino sobre transferencias de tierras y fideicomisos familiares, temas que el aldeano promedio consideraría secos como el polvo. Su camino a casa la llevó de nuevo a la vicaría, y al llegar al borde del huerto descuidado, donde se había descubierto el cuerpo de Delia, notó movimiento entre los árboles. Curiosa, se acercó con pasos tan ligeros como siempre, a pesar de la humedad. Era el joven George Denby, hijo del tendero del pueblo. Había sido parte del equipo de limpieza que ayudó a ordenar el huerto después de que la policía terminó su trabajo, y ahora estaba agachado junto a una maceta de piedra cubierta de musgo, cerca del borde de la pared, quitando las hojas. «Buenas tardes, George», saludó amablemente la señorita Marple. El niño se enderezó, sobresaltado, y ofreció una sonrisa tímida. «Oh, señorita Marple, solo estoy ordenando un poco. El reverendo Potter dijo que podía llevarme los ladrillos viejos si los quería. Mamá necesita bordes para el jardín. Paula». Señorita Marple se acercó con su habitual calma y tranquilidad. Los ladrillos pueden ser sorprendentemente útiles, y uno nunca sabe qué puede encontrar en un lugar como este. La gente siempre está extraviando cosas en los jardines. George se rió. «Bueno, en realidad encontré algo extraño antes, no ladrillos, algo más suave. Al principio pensé que era un pájaro muerto». Sacó algo de su bolsillo y se lo tendió. Era un trozo de terciopelo, verde bosque, húmedo por el rocío y salpicado de tierra. Pero sin lugar a dudas se trataba de un trozo de bolsa de joyería. Miss Marple lo tomó con manos suaves. La esquina estaba rota, pero quedaba el débil contorno de la huella de un broche. Más interesante aún, había un agujero en la tela, apenas perceptible, excepto que no solo había perforado la tela, sino que había dejado un trozo de hilo, crema pálida, casi plateada a la luz. Ella sonrió levemente. «¿Le dijiste a alguien más que habías encontrado esto, George?» «No, señorita. No estaba seguro de si importaba».
Oh, creo que es muy importante. ¿Puedo tomar prestado esto por un tiempo? Por supuesto. Colocó la bolsa con cuidado en su bolso y continuó su camino, mientras sus pensamientos giraban a su manera tranquila y metódica. Esa noche, Miss Marple cogió una pequeña lupa de su escritorio y estudió el fragmento de la bolsa a la luz de una lámpara. No era solo terciopelo, era gastado terciopelo, de esos que habían sido planchados repetidamente, manipulados con regularidad. Una vez había tenido algo precioso. Pero lo que más la intrigaba eran el agujero y el hilo. Pensó en la frase que el reverendo Pottle había repetido en la carta de Delia. Lo que se hizo con amor, aunque es posible que otros nunca lo entiendan. Había algo simbólico en el relicario. Delia no había estado detrás del dinero, al menos no directamente. Había estado buscando una verdad, algo arraigado en un sentimiento o en un secreto. La señorita Marple sospechaba que la bolsa alguna vez había contenido algo más que plata. Quizás una nota, una fotografía, o algo aún más simple, algo fácil de pasar por alto pero profundamente significativo. Examinó el hilo de nuevo. Era delicado, no más largo que una uña, pero le recordó algo que había visto solo una vez antes. Años atrás, en el costurero de una viuda afligida, había encontrado un compartimento oculto forrado con pañuelo de lino y rematado con una sola puntada pálida, hilo que no se utilizaba para remendar sino para sellar. Un mensaje escondido en tela, no para los ojos, sino para la memoria. Miss Marple se recostó en su silla y consideró las posibilidades. Si la bolsa contenía un secreto, entonces su desaparición no se debía al relicario, sino a lo que de más había estado dentro de él. Y quienquiera que lo tomó, sabía exactamente lo que estaba buscando. A la mañana siguiente, el sargento March llamó a su cabaña luciendo cansado y a la defensiva. Tenemos razones para creer que Gregory Channing no estaba en Stansfield Green en el momento en que afirmó, dijo sin preámbulos. Sacó el coche del pueblo hacia Finchcombe, donde posee una pequeña propiedad de alquiler. El cuidador lo vio, aunque solo brevemente. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y había alguien allí que pudiera ubicarlo con más precisión? No. Llegó tarde y se fue antes del amanecer. No hay explicación. Nadie más lo vio. Dice que necesitaba tiempo para pensar. Bueno, no lo hacemos todos, dijo suavemente. Pensar puede ser un pasatiempo peligroso, especialmente para aquellos que prefieren no pensar en algo acerca de. March frunció el ceño. ¿Entonces crees que es culpable? Oh, no, sargento, respondió. Creo que está asustado, lo cual es algo completamente diferente. Más tarde ese día, visitó la iglesia para examinar los libros de donaciones que había mencionado el reverendo Pottle. Trabajó lentamente, hojeando las páginas con cuidado deliberado. La mayoría de las entradas eran corrientes, velas, himnarios, algún que otro legado anónimo de viudas y terratenientes por igual. Pero en la entrada correspondiente al año 1927, 16 años antes, había una anotación escrita con una letra desconocida. Regalo de recuerdo aceptado con discreción. Custodia confiada al entonces síndico, G. C. Ela hizo una pausa. G. C. Gregorio Channing. Solo que entonces no estaba casado con Silvia, ni residía en Stansfield Green. Entonces, ¿por qué se le había confiado algo en nombre de la iglesia? Ella siguió leyendo. El objeto no fue nombrado, pero debajo, escrita con tinta muy tenue, como añadida en el último momento, había una línea. Que se guarde en confianza hasta que el niño comprenda. Miss Marple cerró el libro lentamente y sus dedos descansaron suavemente sobre la cubierta de cuero descolorido. El niño. Delia no, de eso estaba casi segura.
Pero alguien más, alguien cuya herencia tal vez nunca había sido revelada, alguien que ahora podría perder o ganar algo significativo. Esa noche, Miss Marple permaneció junto a su ventana mientras la niebla volvía a aparecer. Las pálidas flores de las glicinas parecían flotar como fantasmas en el crepúsculo. Podía sentirlo, como la quietud antes de una tormenta. La sensación de que lo que antes había estado inactivo comenzaba a despertarse. El pueblo estaba cambiando. No en la superficie, donde los rostros seguían siendo agradables y las rutinas sin cambios, sino en el fondo, en dudas susurradas, en ojos que se demoraron demasiado, en verdades que habían esperado demasiado para ser dichas. La bolsa fue la clave, no por lo que contenía, sino por lo que alguien creía que demostraba, y Miss Marple, con sus agujas de tejer y sus silenciosas observaciones, sostenía ahora el hilo que podría desenredarlo todo, pero lo haría con cuidado, porque en pueblos como Stansfield Green, no solo los asesinos tenían algo que ocultar, fueron todos. Al final de la semana, se había producido un cambio en Stansfield Green, sutil, pero palpable para quienes están en sintonía con los ritmos de la vida del pueblo. El habitual bullicio de pequeños recados y saludos breves ahora contenía una corriente subyacente de cautela. La gente se quedó un poco más en los portales, sus ojos escudriñando los rostros con una sospecha apenas disimulada. Detrás de las ventanas con cortinas de encaje, las conversaciones susurradas se hicieron más urgentes. El asesinato de Delia Stone había logrado lo que ningún sermón o escándalo jamás podría lograr. Había despojado al pueblo de su barniz de tranquilidad cuidadosamente mantenido. Miss Marple, como siempre, permaneció como una tranquila observadora, en medio de la inquietud. Pero ahora ya no buscaba simplemente patrones. Ella miró por interrupciones. El tipo de errores que ocurrían cuando los secretos presionaban demasiado el tejido del decoro. No tuvo que esperar mucho. Fue durante una llamada de rutina a la rectoría, aparentemente para consultar al reverendo Pottle sobre los arreglos florales para el altar, que Miss Marple encontró una presencia inesperada. Nancy, la doncella de Wisteria Lodge, sentada en el modesto salón de la rectoría, con las mejillas manchadas de lágrimas y un pañuelo en las manos temblorosas. «Oh, señorita Marple», dijo Nancy entre sollozos al ver entrar a la anciana. No quería causar problemas. No sabía con quién más hablar. Miss Marple se sentó junto a la muchacha con su característica calma. «Entonces es mejor que nos hayamos conocido, querida. A veces ayuda a hablar antes de que la presión sea demasiado grande». Nancy vaciló y luego susurró. «Es la señora Channing. Creo que le tiene miedo a su marido». Las cejas de Miss Marple se arquearon levemente, pero no dijo nada. Él siempre es educado en compañía», continuó Nancy, «pero en privado es frío, distante. Y esa noche, después de la fiesta, estaba enojado. No en voz alta, pero tenso, como si apenas pudiera evitar estallar. Lo encontré en el estudio, justo mirando fijamente en la chimenea. Creo que quemó algo. ¿Viste lo que era?» Nancy negó con la cabeza. «No, pero había cenizas, muchas, y un poco de terciopelo chamuscado. Reconocí el color. Verde». Miss Marple asintió levemente. De modo que la bolsa efectivamente había pasado por las manos de Gregory Channing, y probablemente su contenido había sido destruido. ¿Pero qué había necesitado borrar con tanta desesperación? «He tratado de no decir nada», susurró Nancy. «Pero cuando ayer vi a la señora Channing llorando en el jardín, completamente sola, supe que algo andaba mal». «Hizo bien en hablar», dijo amablemente la señorita Marple. «Nunca está mal proteger a alguien que tal vez no sepa cómo protegerse a sí mismo». Esa tarde,
el cielo se tornó gris pizarra y el viento azotó el verde con una repentina fuerza que presagiaba lluvia. Los aldeanos apuraron el paso, entrando en las tiendas o arrebujándose en sus chales. Pero la señorita Marple continuó su camino hacia la biblioteca del pueblo, donde había quedado con el sargento March, en uno de los tranquilos rincones de lectura. Él la saludó con aire de frustración contenida. «Sigo dando vueltas hacia Gregory Channing», dijo en voz baja. «Todo apunta a él, la cronología, la bolsa perdida, su extraño comportamiento». «Y sin embargo», respondió Miss Marple, «todavía dudas», suspiró. «Se siente demasiado ordenado, como si lo hubieran pintado en el papel de villano de manera demasiado perfecta». «Tal vez porque alguien espera que te concentres en él», dijo, mientras sus ojos se desviaban hacia las gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal de la ventana. «La redirección es una estrategia común, especialmente cuando hay múltiples secretos en juego». March se reclinó. «¿Y crees que hay son múltiples secretos? Me sorprendería si no lo hubiera. No se trata solo de un relicario o de una confrontación. Se trata de una mentira arraigada desde hace mucho tiempo, una mentira personal. Algo lo suficientemente importante como para que Delia Stone se arriesgara a volver a desenterrarla». Metió la mano en su bolso y sacó el asiento del libro mayor de la iglesia que había copiado a mano. «Que se guarde en confianza hasta que el niño comprenda», citó. «Ese niño no es Delia. Esa frase apunta a otro. Alguien con un derecho, tal vez a una propiedad, una herencia o incluso una identidad». March estudió la entrada con el ceño fruncido. «¿Pero quién?». Miss Marple esbozó una leve sonrisa. «Eso es lo que debemos descubrir antes de que silencien a otra persona». La noche siguiente trajo consigo un cambio dramático en la atmósfera en Wisteria Lodge. La señorita Marple, después de haber avisado con antelación de que deseaba devolver la lata de galletas a la señora Channing, fue recibida en el salón por la propia Sylvia, que parecía más serena que antes, pero con una extraña y quebradiza tensión en los ojos. «Gregory no está esta noche», dijo casi de inmediato. «Fui a Finchcombe otra vez, supuestamente por negocios, pero no pregunté». Se sentaron junto al hogar y Miss Marple, después de una amable conversación sobre las rosas y la inminente helada, dejó su taza de té en el platillo y preguntó en voz baja: «¿Habló su marido alguna vez con cariño de la señora Calthorpe?» Sylvia parpadeó. «En realidad no». «¿Por qué?» «Porque es posible», dijo la señorita Marple, «que él la conociera más íntimamente de lo que dejaba entrever. De hecho, creo que es posible que le hayan confiado algo muy personal, algo destinado completamente a otra persona, posiblemente incluso un niño». Las manos de Sylvia se congelaron en su regazo. Su voz se redujo a un susurro. «¿Te refieres a Delia?» «No», dijo amablemente la señorita Marple. «Creo que el regreso de Delia no fue para ella misma, sino para otra persona, alguien a quien había venido a advertir, o tal vez proteger. Eso explicaría su determinación y el pánico de Gregory». Sylvia miró hacia abajo. Quemó la bolsa. «Vi las cenizas a la mañana siguiente. Me dijo que no tenía importancia, pero yo lo sabía. Sabía que significaba algo». «¿Sabes lo que contenía?» Sylvia vaciló, luego buscó en el cajón que tenía al lado y sacó un pequeño papel doblado. «Esto estaba escondido ayer en uno de mis libros de jardinería. No sé cómo llegó allí, pero reconocí la letra. Es de Delia». Miss Marple desdobló el papel con cuidado. El mensaje fue breve. «Dile que el relicario pertenecía a su madre, y que el hombre que lleva un amuleto de caballero no es ningún caballero». Los ojos de Miss Marple se entrecerraron. «Su madre», repitió. «No mi madre. Eso es importante.
Y el hombre, una referencia a Gregory, sin duda. ¿Pero quién es ella? A Silvia se le quebró la voz. No sé, Había una joven en la fiesta. Delia habló con ella brevemente antes de que todo sucediera. Es nueva en el pueblo, Charlotte Ellison. Llegó el otoño pasado, tranquila, reservada. Delia parecía extrañamente intensa con ella, pero no le di importancia. Miss Marple se levantó lentamente. Entonces puede que sea el momento de hablar con la señorita Ellison. Esa noche, mientras el viento sacudía las ramas de las glicinas y la lluvia bailaba contra las ventanas, Miss Marple regresó a su cabaña con mucho que considerar. Si la advertencia de Delia iba dirigida a Charlotte, entonces la conexión entre ellas debía ser personal, incluso familiar. Era posible que Charlotte fuera la niña mencionada en el libro de registro de la iglesia. ¿Había vivido toda su vida sin saber de sus orígenes? Y lo más importante, ¿quién más lo sabía? Se sentó junto al fuego y sostuvo suavemente el papel en su regazo. La tormenta afuera reflejaba la que comenzaba a formarse en su mente, una tormenta de nombres, rostros, intenciones ocultas y verdades enterradas durante mucho tiempo. Habría que hablar con Charlotte con cuidado. Si no sabía, nada podría destrozarla. Si supiera demasiado, tal vez ya estuviera en peligro, porque alguien ya había matado una vez, y según la larga experiencia de Miss Marple, el asesinato, al igual que el chisme, rara vez terminaba en uno. Charlotte Ellison vivía en una modesta cabaña en el extremo occidental del pueblo, escondida entre una hilera de setos de espino y el sendero que conducía al antiguo molino de agua. Había llegado a Stansfield Green apenas 8 meses antes, alquilando el lugar a un maestro de escuela, jubilado que se había mudado a Dorset. Pocos aldeanos sabían mucho sobre ella, más allá de las suposiciones habituales. 30 y pocos años, soltera, educada, bien hablada, con el tipo de comportamiento tranquilo que no provocaba críticas ni chismes, pero ahora su nombre había entrado en el trasfondo de la sospecha, como una piedra arrojada a un agua tranquila, y las ondas llegaban a los siempre atentos oídos de Miss Marple. Caía la tarde cuando Miss Marple llamó a su puerta. El cielo se había despejado desde el aguacero de la mañana, y el olor a hierba mojada y a humo de chimenea persistía en el aire. Charlotte respondió rápidamente con una chaqueta de punto sobre su blusa y una expresión de leve sorpresa en su rostro. «Señorita Marple, qué grata sorpresa. Espero no molestar», dijo la señorita Marple, con su tono tan amable como siempre. «Pensé en llevarle unos bollitos, recién hechos esta mañana, y demasiados para una sola persona». Sonrisa de Charlotte se hizo más cálida. «Qué amable de tu parte, por favor entra». La sala de estar mostraba signos de tranquila domesticidad. Libros colocados en cuidadosamente filas, un jarrón con lavanda secándose en el alféizar de la ventana y una tetera de porcelana humeante en una bandeja. Se acomodaron en los sillones y Charlotte sirvió el té sin dudarlo, aunque había una vigilancia detrás de sus ojos que Miss Marple no pasó por alto. «Me imagino que ha sido bastante inquietante», comenzó la señorita Marple, «con todo lo que ha sucedido. La muerte de 1900, la señorita Stone ha dejado una gran sombra». Charlotte asintió lentamente. «Sí, no había hablado con ella correctamente, no hasta la fiesta». «Ah, tú hizo hablar con ella». La voz de Miss Marple permaneció neutral. Las manos de Charlotte se detuvieron sobre su taza de té. Brevemente, ella se acercó a mí. Me preguntó mi nombre, de dónde venía. Parecía inusualmente interesada, pero pensé que tal vez simplemente tenía curiosidad. No me di cuenta de quién era hasta más tarde. Mencionó algo extraño. ¿Algún nombre? ¿Lugares? Charlotte bajó la mirada como si lo considerara. No, nada de eso. Solo que le recordaba a alguien. Eso fue todo.
La señorita Marple entrecerró los ojos casi imperceptiblemente. ¿Y lo hizo? No podría decirlo. La gente ve similitudes. ¿A dónde quiere? Había algo en la forma en que lo dijo. Calmada, ensayada, como si la respuesta ya hubiera sido practicada frente a un espejo. Miss Marple tomó otro sorbo de té. «No es mi intención molestarte», dijo amablemente. «Pero me pregunto si alguna vez has visto esto antes». De su bolso sacó una copia doblada del libro de cuentas de la iglesia, la que hacía referencia al fideicomiso y al niño sin nombre. Charlotte se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño al leer la letra tenue y desdibujada. «Que se guarde en confianza hasta que el niño comprenda». «No sé... ¿qué es esto?», dijo lentamente, aunque ahora había un ligero temblor en su voz. «¿Qué significa?». «Creo», dijo amablemente la señorita Marple, «que se refiere a un legado hecho hace muchos años, posiblemente un relicario, y creo que Delia Stone vino aquí para asegurarse de que llegara a su legítimo dueño». Charlotte se puso rígida. «¿Crees que ese soy yo?». Creo que Delia creía que sí, y es posible que otros también lo supieran. Charlotte dejó el periódico, su expresión repentinamente ilegible. «Entonces, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no me lo dices claramente?». Tal vez tenía la intención de hacerlo. Tal vez temía que la detuvieran. Esa noche, Miss Marple regresó a casa con una opresión familiar en el pecho, la sensación de que una verdad se había acercado muy cerca, pero aún así se escurría como la niebla entre los dedos. Ya no dudaba de la conexión de Charlotte con el relicario. Que la propia Charlotte supiera toda la verdad era otra cuestión. Pero alguien más ciertamente lo hizo, y había estado lo suficientemente desesperado como para matar para mantenerlo oculto. Acababa de colgar el chal cuando llamaron a la puerta. Era el sargento March, que parecía más preocupado de lo que lo había visto hasta ahora. «Acabamos de recibir noticias de Finchcombe», dijo, sin aliento por la caminata. «Gregory Channing está en el hospital. Se desplomó en la propiedad que posee allí. Se llamó a la policía porque se encontró un segundo cuerpo». La señorita Marple parpadeó. «¿Un cuerpo?». March asintió. «Sí, escondido en el sótano de la cabaña. Mujer muy descompuesta. Aún no tenemos identificación, pero según lo poco que sabemos, puede ser la señora Calthorpe». Miss Marple se quedó quieta un momento, mientras las implicaciones la envolvían en oleadas frías. «¿Quieres decir que ella no murió pacíficamente en su casa hace años, como nos dijeron?». «Parece que no. Delia siempre decía que su madre desapareció en circunstancias extrañas. La versión oficial era que se fue al extranjero para recibir tratamiento y murió en una clínica. Pero no había constancia de ello. No hubo entierro. Y ahora la han encontrado», murmuró Miss Marple. «Y Gregory Channing fue la última persona que la vio con vida». A la mañana siguiente, el pueblo estaba alborotado. La noticia del segundo cuerpo se difundió a una velocidad vertiginosa, provocando nuevas teorías y recriminaciones susurradas. El nombre Channing, alguna vez asociado con campañas benéficas de posguerra y modales modernos, ahora estaba irreversiblemente contaminado. Miss Marple permaneció la mayor parte del tiempo en casa, aunque su teléfono sonaba constantemente, con llamadas de vecinos que estaban registrándose, cada uno con la esperanza de deducir de su voz la dirección que podría tomar el escándalo. Pero tenía poco interés en alimentar los chismes. Su mente estaba fijada en lo que significaba este segundo cuerpo, y más importante aún, en lo que significaba no explicar. Gregory Channing bien podría ser culpable de la muerte de la señora Calthorpe, pero del asesinato de Delia, eso seguía siendo turbio, porque si Gregory hubiera querido silenciar a Delia por miedo a ser expuesta, ¿por qué dejarla atrás? Cualquier cosa.
¿Por qué permitir el enfrentamiento en la fiesta en el jardín? ¿Por qué no interceptarla antes? ¿Y la bolsa quemada? La carta que escribió Delia. La silenciosa implicación de que alguien más, un ella, estaba en peligro. Miss Marple estaba sentada ante su escritorio, reconstruyendo los hechos con la precisión de un encaje. Y ahora se le ocurrió algo tan claro como si lo hubiera oído, en voz alta. Delia no solo había venido a desenterrar el pasado, había venido para advertir a Charlotte, tal vez incluso para decirle que Gregory Channing era su verdadero padre, o su tutor, o algo mucho más extraño. Y sin embargo, al proteger esa verdad, la propia Delia había sido silenciada. Esa tarde, cuando empezó a llover de nuevo, ligera y persistente, Miss Marple dio un último paseo por el pueblo. Detrás de Nuneaton las ventanas brillaban linternas. Las cortinas estaban corridas. Todo Stansfield Green se había encerrado como un erizo, preparándose para recibir todo el peso de la revelación. Fuera de Wisteria Lodge, la puerta estaba abierta. Sylvia Channing estaba sola en el camino, contemplando los macizos de flores donde las últimas flores del verano habían comenzado a caer. La señorita Marple se acercó con cuidado. «Todo se está derrumbando», dijo Sylvia, en voz baja y hueca. «Todo lo que creí, todo lo que defendí». Miss Marple estaba a su lado. «Todos nos hacemos ilusiones para sobrevivir, querida, pero a veces solo en el colapso vemos lo que realmente importa». Sylvia se volvió hacia ella. «Él la mató, ¿no?» «Los mató a ambos». Miss Marple vaciló y luego dijo en voz baja, «Creo que mató a uno, pero creo que alguien más pudo haber matado al otro». Los ojos de Sylvia se abrieron como platos. «Entonces, ¿quién?» Miss Marple miró hacia el albergue. «Eso es lo que aún debemos descubrir». Y en el silencio cada vez más oscuro que siguió, solo el susurro de las glicinas respondió. 2 días después del colapso de Gregory Channing y el descubrimiento del segundo cuerpo, la atmósfera en Stansfield Green se había sumido en un profundo silencio. El hombre, antes sospechoso, permanecía en el hospital Finchcombe, bajo vigilancia policial, recuperando la conciencia con frecuencia. Los médicos afirmaron que la causa fue agotamiento, posiblemente un derrame cerebral leve. Los vecinos afirmaron que fue culpa. Pero para Miss Marple el momento era demasiado conveniente. Había visto la culpa muchas veces antes y rara vez la derribaba de manera tan rápida y útil. No, el repentino colapso de Gregory lo había sacado del escrutinio en Minnetonka, un momento crucial. Y aunque sus fechorías pasadas ahora quedaban expuestas, la muerte oculta de la señora Calthorpe era la principal de ellas. Lo que seguía sin resolverse era el asesinato de Delia Stone. El verdadero hilo todavía no se había tirado. Y así, Miss Marple, a pesar del tiempo húmedo y de sus habituales punzadas de artritis, se levantó temprano esa mañana con un propósito renovado. Tenía que hacer una visita, una última prueba que realizar, porque había empezado a sospechar no solo lo que había sucedido, sino también cómo y por qué. Solo faltaba confirmarlo. Charlotte Ellison la recibió de nuevo con educada calma, aunque una sombra se aferraba a ella como una niebla. Por supuesto, había oído hablar del arresto de Gregory y del sombrío descubrimiento en Finchcombe. «Dicen que tal vez nunca se recupere», dijo Charlotte mientras servía el té. «¿Crees que es cobardía o justicia?» Miss Marple se encogió levemente de hombros. «La mente tiene extrañas defensas cuando se la lleva demasiado lejos, pero encuentro que la justicia rara vez es ordenada. Llega más a menudo en susurros que en pronunciamientos». Charlotte estaba sentada frente a ella y sus movimientos eran medidos. «Entonces, ¿por qué has venido?» La pregunta fue directa, no descortés, pero tampoco casual. Charlotte había abandonado la dulzura. Su rostro, antes ilegible,
Ahora mostraba una especie de tensión, como si finalmente se hubiera cansado de fingir que no estaba esperando algo. La señorita Marple dejó su taza. Para hablar de Delia, dijo en voz baja, sobre la razón por la que regresó. Los ojos de Charlotte parpadearon. Te lo dije, no la conocía. No, dijo la señorita Marple, pero ella sabía tú. Ella sabía quién eras y quién era tu madre. Charlotte no respondió. Miss Marple prosiguió, su tono aún cálido y nada amenazador. La señora Calthorpe tenía 2 hijas, ¿no? Una reconoció, Delia, y otra nacida en secreto. Una niña confiada a una pareja en otra aldea, tal vez. Alguien que creció creyéndose huérfana. Esa niña, creo, eres tú. Pasó un momento de silencio. Entonces Charlotte soltó una pequeña y llana risa. ¿Es eso lo que ella te dijo? No, dijo la señorita Marple. Eso es lo que has conocido o sospechado desde hace algún tiempo. La visita de Delia lo confirmó. Aún así, Charlotte no dijo nada. Estabas advertido, ¿no? Miss Marple presionó suavemente. Delia te dio el relicario, o algo que había dentro de él. Ella te dijo la verdad, y luego murió. La mano de Charlotte se torció. Murió, repitió la señorita Marple en voz baja. La misma noche que habló con usted. La golpearon en la cabeza y ocultaron su cuerpo. Gregory era el sospechoso fácil. Siempre lo ha sido. Pero creo que Delia fue asesinada por alguien que consideró que su regreso representaba una amenaza. A usted, no por odio. Del miedo. Miedo a lo que haría la verdad. El silencio se prolongó. Finalmente, Charlotte habló. Su voz ya no era controlada, sino tranquila y tensa. Dijo que había venido a buscarme, que mi madre había tratado de darme un futuro, que había confiado en alguien, Gregory dijo, para llevarlo a cabo. Pero nunca sucedió. Se suponía que el relicario contenía el mensaje, dijo. Una nota, un nombre, pero ya no estaba. No sabía por qué. Porque Gregory lo destruyó, dijo Miss Marple. Se benefició de la confianza de la señora Calthorpe. Tal vez incluso organizó su desaparición. El relicario era una prueba. Delia tenía la intención de exponerlo. Los ojos de Charlotte se humedecieron. Le pregunté qué debía hacer. Ella dijo, vivir la vida que nos robaron a los dos, y luego me abrazó. Fue la primera vez que sentí. Ella se interrumpió. Miss Marple volvió a coger su taza de té. «Te preocupaste por ella». Charlotte asintió en silencio. Miss Marple la observó durante un largo rato. Luego dijo en voz muy baja, «Entonces, querida, ¿por qué tomaste la bolsa del jardín esa noche?» Charlotte se quedó helada. Miss Marple prosiguió con voz inmutable. «George Denby dijo que no estaba allí por la mañana, pero alguien había regresado después de que la policía se fue. Alguien que sabía exactamente dónde lo habían dejado. Alguien que quería asegurarse de que lo que quedaba dentro nunca fuera encontrado». La expresión de Charlotte, tan cuidadosamente compuesta durante tanto tiempo, empezó a quebrarse. Miss Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «No mataste a Delia, ¿verdad?», preguntó suavemente. «Pero ya sabes quién lo hizo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Charlotte. Yo no quería creerlo. La señorita Marple asintió. Era alguien cercano a usted, alguien que conocía su historia, y estaba aterrorizado de que saliera a la luz. Charlotte susurró. Era Silvia. El nombre no fue una sorpresa, sino una respuesta. Miss Marple lo había sospechado, pero ahora la verdad había sido dicha. Charlotte continuó, con la voz temblorosa. Se enteró después de que Delia se fue esa noche. Yo le conté todo. Ella estaba callada, ni siquiera lloró, solo se quedó mirando, y luego dijo,
Algunas cosas es mejor no saberlas. Miss Marple escuchó sin hacer comentarios. Pensé, ¿qué se refería a mí?, dijo Charlotte. No me di cuenta, ella fue tras Delia. Debieron haber discutido, no sé qué pasó después. Pero a la mañana siguiente, cuando le pregunté por la maleta de Delia, Silvia me dijo que se la había llevado el agente. Pero no fue así. Ella mintió, murmuró la señorita Marple. Charlotte asintió. Lo encontré yo mismo, escondido, detrás del enrejado de rosas. Faltaba la mitad de las cosas que había dentro. ¿Y la confrontaste? No. Yo no podía. No después de todo lo que ella había hecho por mí. Ella me crió como a su propia sobrina. Nunca supe por qué. Me acogió. Pero ahora lo sé. La señorita Marple se levantó. Su tono se mantuvo firme, pero sus palabras fueron decisivas. Entonces es hora de que alguien más lo haga. Esa noche, al caer la noche sobre el pueblo, la señorita Marple volvió a visitarla en Wisteria Lodge. Sylvia Channing la recibió con la serenidad de quien lleva mucho tiempo practicando el duelo. Pero sus manos temblaban ligeramente mientras servía el té. Permanecieron en silencio durante varios minutos. Entonces Miss Marple dijo, «Los secretos son algo terrible. Devoran la verdad pero nunca la entierran del todo». Silvia levantó la vista cautelosa. «¿Qué quieres decir?» «Charlotte lo sabe. La taza de té de porcelana se detuvo en el aire. Ella sabe», continuó la señorita Marple, «que es la hija de la señora Calthorpe, que usted lo sabía, y que Delia vino a decirle esa verdad». El rostro de Silvia perdió el color. «Iba a arruinarlo todo», dijo Silvia con voz ronca. Charlotte tenía paz, una vida tranquila. Ella lo habría destrozado. «Así que la silenciaste». Silvia se levantó vacilante. «No se suponía que sucediera así. La seguí después de la fiesta para razonar con ella. Pero ella no se detuvo. Dijo que la verdad tenía que salir a la luz, que no tenía ningún derecho. Se giró para alejarse y... no recuerdo haber recogido la piedra, solo el sonido. Su voz se quebró. Enterré la bolsa en el huerto. Pensé que todo terminaría allí, pero no fue así. Miss Marple se levantó lentamente. «Los secretos nunca terminan, señora Channing. Simplemente esperan el momento oportuno». Silvia la miró con los ojos brillantes. «¿Qué vas a hacer?» «Se lo diré al sargento March, y le pediré que se le permita hablar con Charlotte antes que nada». Silvia se dejó caer en su silla, en silencio. Y afuera, más allá de la ventana, las glicinas temblaban con la brisa. Sus flores pálidas como manos fantasmales descendían desde el pasado. Los rumores corren rápidamente en un pueblo, pero la verdad avanza con pasos silenciosos y deliberados. El día después de la última conversación de Miss Marple con Sylvia Channing, el ambiente en Stansfield Green estaba todavía, no exactamente tranquilo, sino suspendido, como el aire antes de una tormenta de verano. Los setos estaban cubiertos del oro de principios de otoño. Los caminos estaban barridos por el ocasional remolino de hojas crujientes, y un silencio flotaba sobre Wisteria Lodge. Miss Marple, levantándose a la hora habitual, se preparó para lo que había que hacer. Se vistió con cuidado. Eligió un vestido azul marino suave con un broche con forma de cardo y se arregló el cabello plateado en su habitual moño prolijo. En la mesa cerca de la puerta había un pañuelo doblado, un cuaderno encuadernado en cuero, y la copia del libro de contabilidad de la iglesia. Sabía que la verdad debía revelarse no con la fuerza, sino con claridad y compasión, especialmente cuando las heridas eran viejas y tiernas. Caminó por el pueblo cuando las campanas de la iglesia dieron las 10 y el sonido se transmitió por encima de los tejados de pizarra y las vallas de piedra. Su destino era el salón parroquial, donde el reverendo Potter había aceptado organizar discretamente una reunión de tamaño modesto, pero elegida cuidadosamente.
El sargento March permanecía de pie junto a la chimenea con los brazos cruzados, con una expresión de aprensión y curiosidad a la vez. Charlotte Ellison estaba sentada junto a la ventana, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo. Sylvia Channing había llegado antes y se había sentado junto a la pared, pálida y serena, con la mirada fija no en la habitación, sino en algo distante. Quizá un recuerdo, quizá un arrepentimiento. El reverendo Pottle se afanaba al fondo, acomodando las tazas de té con nerviosismo, aunque nadie había probado ni una gota. Cuando entró Miss Marple, se hizo el silencio. Se dirigió al centro de la habitación con tanta naturalidad como si hubiera venido a hablar de rosas o recetas, y esbozó una pequeña y educada sonrisa. «Gracias a todos por venir», comenzó. «Lo que tengo que decir puede ser una sorpresa para algunos y una confirmación para otros, pero se refiere no solo a la terrible tragedia que ha ocurrido, sino a las muchas pequeñas verdades que permitieron que sucediera». Su voz, suave pero firme, pareció llenar la habitación. Delia Stone vino a Stansfield Green no para causar problemas, sino para descubrir una verdad que se le había negado durante muchos años. Su madre, la señora Calthorpe, no era la mujer distante que muchos recuerdan, sino una que llevaba una carga pesada. Hace años, dio a luz a un segundo hijo, uno escondido de la sociedad e incluso de partes de su propia familia. Ese niño fue confiado a otro hogar, criado aparte. Nunca habló de sus orígenes, pero creo que el amor todavía encontró su camino. En la señora las decisiones de Calthorpe. Se volvió ligeramente hacia Charlotte. «Ese niño era usted, señorita Ellison». Charlotte miró hacia abajo, intentando contener la emoción. «La señora Calthorpe», continuó la señorita Marple, «había planeado dejar un registro de su identidad en forma de un fideicomiso y una nota personal, posiblemente incluso un testamento, pero esas intenciones nunca se cumplieron. El hombre encargado de ejecutar esos deseos fue Gregory Channing, quien había disfrutado de la confianza de la señora Calthorpe. Ya sea por negligencia, miedo o codicia, traicionó esa confianza». Se levantó un murmullo. El sargento March permaneció quieto, observando atentamente. Después de la misteriosa desaparición de la señora Calthorpe, que ahora sabemos que fue un asesinato, Gregory presentó una versión de los hechos que le convenía. Delia, que se quedó con dudas, comenzó sus propias investigaciones. Cuando descubrió la existencia de Charlotte, regresó a esta aldea, trayendo consigo el relicario y cualquier pista que quedara, probablemente una nota escondida en su interior. Pero para entonces, Gregory tenía mucho que perder. Al parecer también, lo tenía su esposa. La mirada de Miss Marple se posó ahora en Sylvia. Ella lo sabía. Ya sea por su marido o por sus propias investigaciones, supo quién era realmente Charlotte y temía lo que eso significaría. La pérdida de estabilidad, estatus y tal vez amor. Cuando Delia la confrontó con la verdad, actuó movida por la desesperación. No fue premeditado, pero fue definitivo. Los labios de Sylvia se abrieron ligeramente, pero no dijo nada. «Delia fue herida en el huerto», continuó la señorita Marple. «El arma fue desechada, el cuerpo fue escondido y la bolsa, símbolo, para su regreso, fue destruida. Todo esto con el pretexto de preservar la paz. Pero la paz construida sobre el silencio», añadió en voz baja, «nunca es paz verdadera». El sargento March finalmente habló. «La señora Channing ha dado una declaración. Desde entonces», dijo, «su relato se alinea con lo que Miss Marple ha esbozado. Ella admite haber confrontado a Miss Stone después de la fiesta y haber actuado en lo que describió como un momento de instinto ciego». Charlotte se levantó lentamente. «¿Quieres decir que
¿Nunca se trató de mí? Miss Marple se volvió hacia ella. Siempre se trató de ti, querida, pero no por quién eras, por lo que otros te temían, podría convertirse. Ese miedo a la exposición al cambio era mayor que su sentido de justicia. Siguió un largo silencio. El reverendo Pottle, conmovido por algo en el silencio, dio un paso adelante con su gentil dignidad clerical. La iglesia tiene registros, dijo en voz baja, y creo que encontraremos la documentación necesaria para honrar lo que se pretendía. Señorita Ellison, si lo desea, su lugar en la memoria de la señora Calthorpe ahora puede ser reconocido adecuadamente. Charlotte asintió, con los ojos llenos de lágrimas pero firmes. Silvia finalmente se levantó. Su voz era baja, hueca. Solo quería protegerla. Pensé, si ella supiera la verdad, destruiría todo lo que había construido. No, dijo la señorita Marple. Tenías miedo de que destruyera todo. Tú había construido, pero encuentro que la verdad rara vez destruye. Lo revela, a veces dolorosamente, pero siempre con honestidad. Esa misma tarde, mientras la reunión se disolvía silenciosamente, Miss Marple salió al pálido sol otoñal. El sargento March caminaba a su lado. «Sabes», dijo, «no estoy seguro de haber adivinado alguna vez a Sylvia Channing». La señorita Marple sonrió levemente. «No estamos entrenados para ver el amor como un motivo de violencia, sargento, pero es una de las causas más potentes, especialmente el amor retorcido por el miedo». March asintió pensativamente. «¿Qué pasará con ella?» «Ella será acusada, por supuesto, pero imagino que los tribunales lo reconocerán como homicidio involuntario, y su remordimiento tendrá peso. ¿Y la niña? ¿Carlota?» Miss Marple miró hacia el sendero por donde Charlotte caminaba sola, con su abrigo ondeando ligeramente con la brisa. «Ahora tiene la verdad, la verdadera. Eso le dolerá por un tiempo, pero también la liberará». Hizo una pausa y luego añadió, «Siempre es así». Esa noche Miss Marple regresó a su cabaña y se sentó en su sillón favorito. Su tejido yacía intacto en su regazo. A través de la ventana podía distinguir las glicinas que se balanceaban suavemente en el enrejado y sus pálidas flores comenzaban a caer lentamente. La glicina, pensó, podía ser hermosa y agobiante a la vez. Crecía en estructuras antiguas, crecía desde raíces ocultas, se aferraba al recuerdo. Pero una vez podada, una vez que se le permitía respirar, podía florecer con una gracia serena. La verdad también era así, y al final había encontrado el camino a casa. Los días que siguieron, en Stansfield Green, no fueron tanto un regreso a la normalidad, sino una recalibración silenciosa. La vida se reanudó, sí. La panadería reabrió según lo previsto, el sermón dominical del reverendo Pottle abordó el perdón con un poco menos de nerviosismo, y la pizarra del carnicero anunciaba chuletas de cordero a 6 peniques la libra, pero se había producido un cambio sutil. El pueblo, como un viejo tapiz, ahora tenía una nueva puntada en el patrón, una que cambió la forma en que se veía toda la pieza. Wisteria Lodge permanecía sombrío y quieto, su otrora animado jardín ahora estaba en silencio, salvo por los pájaros tardíos de la temporada que volaban entre los aleros. Sylvia Channing había sido detenida al final de ese largo día en el salón parroquial. Su confesión, tranquila y sin resistencia, no dejó ninguna ambigüedad. El sargento March, con visible malestar, se la había llevado en el pequeño coche de policía, flanqueado por agentes que parecían igualmente solemnes. No hubo dramatismo, ni lágrimas, ni protestas. Solo el silencioso tintineo de la puerta cerrándose y los murmullos que siguieron a su eco por el camino. Esa noche, en la cabaña, Miss Marple estaba sentada sola,
con una taza de té de manzanilla enfriándose a su lado. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras que parpadeaban contra las estanterías. Sus agujas de tejer habían permanecido ociosas y la suave lana olvidada en su regazo. Había resuelto muchos casos a lo largo de los años, algunos sórdidos, otros trágicos, algunos incluso levemente absurdos. Pero este dejó un peso persistente en el aire, no solo por el asesinato, sino por todo lo que había crecido a su alrededor. Mentiras arraigadas en la lealtad, silencios nacidos del miedo y el costo de una verdad negada durante mucho tiempo. 3 días después, Charlotte Ellison se presentó ante la pequeña multitud reunida en el tardío funeral de la señora Calthorpe. La ceremonia, celebrada tranquilamente en la iglesia del pueblo, se había organizado con el amable estímulo de la señorita Marple y el apoyo del reverendo Pottle. No había ningún ataúd, solo una sencilla urna de madera que contenía los restos recién recuperados, colocada sobre un pedestal rodeada de lavanda y rosas blancas. El discurso de Charlotte fue breve y tembloroso. «Ella me dio la vida 2 veces», dijo en voz baja, una vez al nacer y otra en silencio. «Ella hizo lo que pensó que era correcto para protegerme, y solo desearía poder decírselo ahora que lo entiendo. El pueblo, hay que reconocerlo, no le dio la espalda, aunque al principio hubo murmullos y las inevitables miradas penetrantes de las matronas mayores. La mayoría había llegado a ver a Charlotte no como una intrusa, sino como parte de Stansfield Green. Una vida reconstruida como tantas colchas de retazos, a partir de hilos conocidos y olvidados. La señora Harrow, tras bastantes dudas, la invitó a la siguiente reunión del club de jardinería. La señora Withers, siempre referente de los chismes locales, declaró en voz alta en el salón de té que Charlotte se comportaba con dignidad, lo cual es más de lo que se podría decir de algunas otras. Y el señor Denby, el tendero, le hizo un pequeño gesto con la cabeza y le ofreció media docena de huevos extra, gratis. Gregory Channing permaneció en el hospital, cauteloso e incoherente. Los médicos ahora hablaban en voz baja sobre deterioro progresivo y trauma neurológico. Cualquier secreto que quedara en él probablemente permanecería allí. Se esperaba que el juicio de Sylvia, programado para la primavera siguiente, resultara en una condena por homicidio involuntario en lugar de asesinato. Miss Marple, aunque presionada para que diera su opinión, solo hizo un comentario. «Un momento. De miedo puede deshacer años de calma». El sargento March, que había envejecido visiblemente en las semanas transcurridas desde la muerte de Delia, visitó a la señorita Marple por última vez antes de presentar su informe final. «¿Sabes?», dijo bebiendo el té que ella le había servido. «Creo que me lo perdí porque estaba demasiado ocupado mirando lo que estaba a la vista». Miss Marple esbozó una modesta sonrisa. «Ahí es donde a la mayoría de las verdades les gusta esconderse, debajo de lo que parece obvio». «Tenías razón en todo», añadió sacudiendo la cabeza. «Hasta la bolsa de terciopelo. Instinto», respondió ella. «Y muchas horas observando a personas cometer los mismos errores de diferentes maneras». March se rió entre dientes. «¿Alguna vez te cansas de ver a través de nosotros?». La sonrisa de Miss Marple se hizo más profunda. «No estoy cansado, sargento. Solo ocasionalmente me entristezco». A medida que el pueblo volvió a sus costumbres más tranquilas, las glicinas que una vez habían cubierto el albergue comenzaron a disminuir. Nancy, que ya no estaba en servicio, había aceptado trabajar en la vicaría, y se la vio podando el jardín cubierto de maleza, con un sorprendente grado de resolución. «No podemos permitir que lo estrangulen todo», comentó una mañana, «solo porque nadie quería ocuparse de las raíces.
La metáfora no pasó desapercibida. En una tarde templada, casi 2 semanas después del homenaje, Charlotte visitó la casa de campo de la señorita Marple. Traía consigo un pequeño paquete envuelto en papel marrón y atado con un hilo color lavanda. Miss Marple la recibió como siempre con té y galletas calientes de limón. «He estado pensando», dijo Charlotte mientras se acomodaba en la silla, junto a la ventana, en lo fácil que es perderse en la sombra de otra persona, crecer sin saber de dónde vienes, o peor aún, que te digan que no preguntes. La señorita Marple asintió. La curiosidad es una virtud peligrosa, pero también necesaria. Charlotte le entregó el paquete. Encontré esto metido en un sobre en el fondo de la maleta de Delia. Creo que estaba destinado a ti. Dentro del envoltorio había un diario, delgado, con las páginas amarillentas, pero escrito con cuidado. La caligrafía de Delia, curva y firme, llenaba la primera página con una sola frase: «Si no regreso, alguien debe saber por qué vine». Miss Marple cerró el diario y puso suavemente su mano sobre él. «Y ahora alguien lo hace». La voz de Charlotte se suavizó. «Espero quedarme aquí, enseñar en la escuela del pueblo, tal vez, plantar algo nuevo en ese jardín». La señorita Marple levantó la vista. «Eso sería maravilloso». Estuvieron sentados en tranquila compañía durante un rato. Afuera, el sol arrojaba un brillo dorado sobre los tejados y el primer frío verdadero del otoño flotaba en la brisa. Finalmente, Charlotte preguntó: «¿Alguna vez olvidas las caras? Las que están en el centro de todo». Miss Marple tomó un sorbo de té pensativa. «No», dijo ella, «uno no olvida, pero aprende a llevarlas, como flores prensadas en un libro. Siguen siendo parte de la historia, incluso después de que la historia haya pasado su última página». Charlotte sonrió levemente. «Gracias, señorita Marple». La mujer mayor se acercó y le tocó la mano. «Querida, ahora tienes tu propia historia. Hazla honesta». Esa noche Miss Marple volvió a tejer. Trabajó a la luz del fuego, cada bucle y revés firme y preciso. Afuera, las últimas hojas de glicina se desprendían de sus enredaderas, girando hacia abajo como suaves confesiones. Ella no necesitaba reconocimiento. Ella no necesitaba elogios. Su satisfacción procedía del conocimiento de que se había corregido silenciosamente otro error, de que una verdad oculta había sido revelada no con espectáculo, sino con cuidado. En la quietud de su cabaña, una vez resuelto el misterio y el pueblo recobrando su normalidad, Miss Marple se permitió una leve sonrisa. Porque en un mundo de secretos, es el testigo silencioso quien a menudo ve más y dice menos, hasta que llega el momento adecuado. Y ahora, el momento había pasado, pero se había hecho justicia por muy amable que fuera su forma.